tengo dentro de esta resistencia, si yo solamente utilizo esta de aquí, estoy utilizando esta resistencia. Pero si utilizo esta de acá, estas dos están en paralelo. ¿Ok? Si utilizo esta de acá, las tres están en paralelo. Y nosotros ya sabemos cómo resolver estos circuitos, ¿no? Tengo tres resistencias en paralelo, lógicamente lo resolvemos y vamos a tener una resistencia equivalente. Si yo vengo y utilizo dos resistencias, me está aumentando el valor de la corriente. Y si aumentó el valor de la corriente es porque la resistencia tuvo que sufrir un cambio. Yo pregunto, si la corriente aumenta, ¿es porque la resistencia aumentó o disminuyó? Aumentó. Disminuyó. Ahí, ustedes para comprobarlo, es el cálculo que tienen que hacer. Digamos, tienen una resistencia de 1200 y otra de 200 en paralelo. Disminuyó. Entonces, la resistencia disminuye, ¿no? Y si disminuye la resistencia, estoy dando paso a mayor cantidad de corriente. Y si le pongo otra resistencia, aumentó la corriente todavía. La resistencia es de 1200, 600 y la última de 300. Por si acaso, ustedes tienen que resolverlo para dejar un solo valor equivalente. Ok, listo. Ahí no tengo ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo ya vengo y le pongo una bobina? Y este es el primer ejercicio que también, bueno, el segundo ejercicio que van a hacer, o tercero. Yo ya estoy utilizando una resistencia de 1200 y una bobina de 3.2 henrios. Recuerden que para que sea un circuito RL tengo que tener una resistencia y una reactancia. Y este valor de 3.2 henrios, ¿lo puedo transformar en reactancia o no? Sí, con la frecuencia. O sea, una reactancia inductiva es 2 veces pi por la frecuencia y por la inductancia. Ok, vamos a ver cómo se comporta con esos mismos 100 voltios. Entonces, el consumo de corriente pequeño. De aquí ustedes pueden calcular, sacan la impedancia entre esta resistencia y esta bobina, dividen y sacan la corriente, que es inferior a 0.1. Puede que sea 0.001. Ahora, voy a aumentarle una resistencia y voy a aumentarle una reactancia. Veo que el valor sigue aumentando. Le aumento otra resistencia y otra inductancia, y la corriente siguió aumentando. Lo que yo quiero que también ustedes entiendan es que si este es mi conductor, el conductor tiene una resistencia interna y tiene una inductancia interna. Cuando yo ya defina cuál es la inductancia y cuál es la resistencia de este conductor, ese valor tiene que mantenerse constante. ¿Ok? Se mantiene constante. ¿Cuál es la única manera que esta corriente tenga que variar? Yo estoy diciendo, valores constantes, esta es la corriente que está pasando. Pero si yo le pongo una carga externa, ahí sí va a variar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Si yo tengo este conductor, yo digo, este es mi conductor y por este conductor tiene que pasar tantos amperios. Yo eso lo hago en función a la resistencia y a la inductancia de este conductor. Cuando ustedes vean, por ejemplo, la parte de inductancia de una línea de transmisión, ahí nosotros vamos a aprender a calcular cómo calculamos el valor de la inductancia de ese conductor. ¿Sí? Entonces, por ahí tiene que pasar una corriente y la corriente va a aumentar o disminuir dependiendo del valor de la inductancia o el elemento inductivo que yo le vaya a ubicar. Ahora, imaginemos que yo tengo esta carga, tengo un consumo de corriente de, pongámosle aumentémosla a 0.3. Ahí 0.3 con una alimentación de 120 voltios. ¿Ok? Tengo 0.3. Yo pregunto, ¿qué pasaría si yo pongo un capacitor? ¿Qué pasa con esa corriente? Disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque estamos consumiendo. Ya, ¿y qué va a hacer el capacitor? Baja la energía. Recuerden que una bobina jala de la red para consumir esto. Pero un capacitor, ¿qué es lo que hace? Inyecta a la red. En algún momento yo les hice un pequeño problema en el cual yo les explicaba del consumo de una corriente inductiva y una corriente capacitiva. Eso es lo que yo estoy haciendo. Aquí yo tengo solamente la corriente inductiva, pero ahora le voy a meter un valor capacitivo. Siempre dicen por ahí de que esto tenemos que hacerlo sin carga. Lo que estoy haciendo, el neutro lo llevo a este capacitor y lo único que hago es ponerlo en serie. Está la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Para este cálculo de acá, ustedes ya deben de trabajar
con estos tres, este valor equivalente, y solamente le vamos a sumar lo que es un capacitor. ¿Se acuerdan en antes cuál era la corriente que teníamos? 0.3 habíamos definido, ¿no? Y ahorita está en menos de 0.1 la corriente, con un solo capacitor, de 0.3 a un valor de casi 0.1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si le aumento otro capacitor en paralelo? Recuerden, una resistencia en serie se suma R1, R2 y así sucesivamente. Si es en paralelo, aplicamos fórmula. Pero los capacitores se comportan igual que una resistencia y una inductancia. No. Los que son en paralelo se suman. Entonces, si yo tengo una inductancia de 2.2 microfaradios, que es con el cálculo que deben de hacer, este equivalente más uno en serie de 2.2 microfaradios. Luego hacemos el otro problema aumentándole un capacitor de 4.4. Entonces, ¿de cuánto sería el capacitor? De 6.6, ¿no? ¿Qué va a pasar con la corriente? ¡Pum! Se dispara. Y ahí es que yo quiero preguntar, y es el análisis que yo quiero que ustedes hagan dentro de esa tarea. Resuelven el ejercicio y la corriente que va a salir ahí, necesito que ustedes me la expliquen por qué. ¿Por qué hubo ese aumento? Se dieron cuenta que con el primer capacitor la corriente se disminuyó de 0.3 a menos de 0.1. Pero en el momento que le pongo otro capacitor, en lugar de acercarse a 0, aumentó. ¿Por qué cree que pasó eso ahí? Está inyectando corriente de más. Ahí tenemos que ver la terminología de los reactivos. Yo ya no estoy consumiendo estos reactivos. Este ya no está consumiendo, sino que está consumiendo de acá. O sea, estoy inyectando. Pero ustedes también deben de saber de que aquí hay juegos de ángulos. En algún momento hemos resuelto algún problema que el ángulo, digamos, tenemos un mismo módulo, pero tengo un ángulo negativo o un ángulo positivo en la corriente. Cuando tengo un ángulo negativo en una corriente, tengo una carga inductiva, pero si el ángulo es positivo, es una carga capacitiva. Entonces, he llegado casi a 0.3, o sea, he llegado casi al valor natural cuando estaba con estas bobinas. Puse dos capacitores y llegué casi a ese valor. ¿Qué pasa si pongo el otro? A ver, crece más todavía. Y mi pregunta iba a ser, ¿por qué? ¿Podemos poner ángulos aquí dentro de ese ejercicio? Se puede. Tienes resistencia, tienes bobina, se desconecta. Ya se desconectó todo. Tienes resistencia, tienes una bobina, tienes una impedancia. ¿Podemos calcular un ángulo ahí? Sí. Lógicamente tengo un elemento real, tengo un elemento imaginario, entonces si lo transformo de rectangular a polar, tengo un módulo y tengo un ángulo, ¿no? Si tengo el ángulo, tengo un voltaje. El voltaje naturalmente, ¿cuál es el ángulo de referencia? Cero. Entonces, si tengo el ángulo de la impedancia, tengo el ángulo de la corriente. Entonces, entre este y este de aquí, ustedes van a tener un ángulo. ¿Qué pasa cuando tienen el de acá? ¿Cuál es el ángulo de la corriente? Entonces, el ejercicio que ustedes van a hacer es calcular la corriente del sistema. Primero, cuando tengo una resistencia y una bobina. Segundo, cuando tengo tres resistencias en paralelo, o sea, un equivalente, y tres bobinas en paralelo o un equivalente. Tercero, cuando estas dos equivalentes se le conecta en serie un capacitor de 2.2. Y luego, cuando le pongo en paralelo a ese de ahí, de 4.4. Esa es la tarea que ustedes van a resolver o van a decir. Y por cada corriente que ustedes van teniendo, por favor, hacer una interpretación, explicar por qué el comportamiento de esa corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, muchachos?